El día de hoy presentaremos nuestra guía número 4, un ensayo interactivo sobre el contexto geopolítico. En este caso iniciaremos hablando sobre lo que sucedió el 26 de noviembre de este año, que la revista Semana publica un artículo destapando el llamado cartel del Aerocivil, un artículo dedicado a exponer denuncias por narcotráfico, contratos tramposos, estafas, ventas de servicios y nóminas fantasmas al interior de la organización. Dentro de las denuncias que se dan se encuentran millonarias ventas de horas de vuelo y expedición de licencias para pilotos falsas. Dichos pilotos no cumplieron con los requisitos de pericia, horas de vuelo ni conocimiento para obtener las licencias, pero aún así la Aerocivil se los otorgaba siempre y cuando pagaran lo suficiente. Se ven denuncias también en las cuales se generan pagos de nómina a funcionarios que no existen y que terminan entrando a bolsillos de otros funcionarios de la organización, teniendo así un doble sueldo. Incluso se encontraron nexos con el narcotráfico, en el cual funcionarios de la Aerocivil, al tener acceso a los radares de navegación del país, los apagaban momentáneamente para permitir el ingreso y salida de aviones pequeños llenos de droga. El artículo culmina entonces explicando el inicio de la investigación de parte formal, la Aerocivil, corrección, por la Fiscalía. Contexto. Bueno, primero que todo, para poner en contexto en este ensayo interactivo, es importante exponer la Unidad Administrativa Especial de Aviación Civil de Colombia y para qué sirve. Este es un organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación civil en Colombia. Esto hace parte de la rama ejecutiva del poder público y que se encuentra vinculada al Ministerio de Transporte de Colombia. Su trabajo es básicamente el de ocuparse de la reglamentación, vigilancia y control, además de la prestación de servicios de navegación aérea y administración del espacio aéreo en Colombia. Encontramos entonces esta noticia bastante reveladora sobre los procesos e irregularidades que se presentan desde hace más de una década en la organización y que consideramos que van en contra de los valores éticos que como país y personas condenamos. A continuación, vamos a explicar un poco más a fondo los problemas sociales que trae un caso global como este, con datos que nos permiten tomar conciencia de la situación del país. Les habló Andrés Felipe Ávila. Narcotráfico, contratación y mucho más es lo que envuelve este caso del Aerocivil. Buenos días, mi nombre es Yamal Omar y en base al contexto anteriormente presentado queremos dar solución a la pregunta: ¿son la corrupción y el narcotráfico problemas sociales? Bueno, aunque la pregunta a simple vista parezca demasiado obvia, si nos ponemos a pensar un poco más a fondo su trascendencia, nos encontramos con que la sociedad cada día más globalizada es víctima de la desensibilización por parte de los medios y las redes sociales. Como consecuencia, problemas de altísima gravedad como el narcotráfico se vuelven rutinarios y por lo tanto los aceptamos como algo común en nuestra cultura, ya sea por la historia de nuestro país o por la indiferencia que hemos adquirido y muchas veces no le damos la seriedad que requiere el asunto. A continuación, encontramos unos ejercicios didácticos de sensibilización que nos ayudarán a convertir esta pregunta en un verdadero aprendizaje y concientización sobre las repercusiones sociales de un caso como el del cartel del Aerocivil. Continúa mi compañero. Buenos días, mi nombre es José Ignacio Velázquez. Voy a presentar entonces el primer ejercicio. En este caso tenemos una sopa de letras. ¿Eres capaz de identificar los 5 efectos sociales de la corrupción? Cinco efectos: valores, corrupción, impunidad, desigualdad, ineptitud. El primero, las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura. Eh, Últimamente las sociedades hemos visto que es un poco más común este tipo de actitudes frente a la gente, sobre todo en América Latina. En Colombia ya es un hecho que la corrupción está casi que en el ADN de nuestra política y de nuestro ser, y por lo tanto casos como estos simplemente no nos hacen tomar conciencia. La impunidad o la falta de legislación por la anticorrupción. Los mismos personajes que estaban involucrados en los escándalos de hace 10 años del Aerocivil
vuelven otra vez a verse reflejados en este escándalo que sale ahora a la luz. Esto siendo tomado directamente del artículo de semana. Tercero, la desigualdad, no solo como una vía de escape para los funcionarios que viven bajo unos sueldos bajísimos, sino como un estilo de vida para los más pobres sin acceso a educación, que crece en el paradigma de que el dinero simplemente proviene de la mala vida. La desigualdad definitivamente es un elemento crucial en escándalos como este. Luego, los valores. Definitivamente la falta de valores éticos cuando no existe un comportamiento de rechazo hacia la corrupción juega un papel fundamental y incrementa los efectos negativos de una mala ejecución de trabajo, de contratos y distintos casos como el que estamos viendo. Finalmente, la ineptitud, el mal funcionamiento de las instituciones públicas, como vemos aquí, termina siendo una consecuencia fatal para el desarrollo del país. Tenemos entonces una cita del doctor Francesco Tumi de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que nos habla acerca de que la relación entre la corrupción y el desarrollo de la industria de drogas ilegales y del narcotráfico en un país es circular. La corrupción es simultáneamente causa y efecto de dichos desarrollos. Tanto la corrupción como el narcotráfico muchas veces son el resultado de procesos de legitimización del régimen político y del deterioro de las instituciones sociales, tanto civiles como oficiales, y de la falta de capital social y de confianza en la sociedad. Continuamos entonces con el segundo ejercicio de sensibilización sobre este caso. Muchas gracias, José Ignacio. Teniendo en cuenta la relación que acabamos de ver, vamos a hacer un énfasis estadístico de la situación actual del país en la producción de la coca. ¿De cuánto cree usted que fue el incremento de hectáreas de coca sembrada en Colombia del año 2020 al 2021? A, 10% menos. B, entre 10% y 20%. C, entre 20 y 30%. D, más del 30%. Bueno, y las respuestas de sorprendernos. En 2020 tenemos 143.000 hectáreas y en 2021 204.000. Esto nos indica 43%, un número muy preocupante y abrumador. Bueno, como tercer y último ejercicio, queremos plantear la siguiente pregunta y es, ¿puedes identificar cuáles de estos datos son verdaderos? 1 de cada 3 consumidores de cannabis es menor de edad. 3 países, incluido Colombia, producen todo el cultivo mundial de coca. El cultivo de drogas se asocia con la deforestación, la erosión, el agotamiento del suelo y la contaminación del agua. Por último, la corrupción en Colombia representa más de 9 billones de pesos al año. Bueno, la respuesta es todas las anteriores, lo cual es muy preocupante y continúa mi compañero Ignacio. Bueno, finalmente entonces viendo estos 3 ejercicios de sensibilización, tenemos como conclusión varios elementos que consideramos importantes de recalcar. En primer lugar, como los problemas de un país como Colombia pueden ser un problema global que resulta en consecuencias devastadoras para la sociedad y para el desarrollo del país, como acabamos de ver en el último ejercicio con los datos impresionantes sobre este tema. En segundo lugar, encontramos la importancia de la relación entre temas como la corrupción y el narcotráfico, no solo porque ambos son actividades que van en contra del desarrollo del bienestar, sino porque la relación puede ser la corrupción nutre el narcotráfico o viceversa, como vimos en el ejercicio de la sopa de letras. Y finalmente identificamos el valor de la cultura y la ética en problemas como estos. Definitivamente una buena educación es el primer paso para construir no solo una vida sana, sino también para aportar a una sociedad que prospera y que cada día trabaja más por un futuro mejor, como vimos en el ejercicio de la estadística de la coca. La conclusión final, definitivamente la pregunta que aunque parecía obvia, ya la vemos con unas repercusiones mucho más altas. La corrupción y el narcotráfico sí son problemas sociales y más de lo que creemos en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Les recuerdo nuestro grupo de trabajo conformado por Yamar Omar, David Silva, Andrés Felipe Ávila, que tengan todos pues, un buen día. Y que les habla Ignacio Velázquez. Gracias.